Mi nombre es Arturo Guerrero, soy miembro de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y me corresponde dirigir a los panelistas que me acompañan aquí a la izquierda, verdaderos expertos en derecho laboral, para tocar temas de arbitraje en materia laboral. Cuando don Carlos Umaña y yo estábamos planeando un poquito esta conversación de hoy, la primera persona que pensé fue en don Rolando, porque uno ocupa que digan las cosas como son, ¿verdad? Entonces ya nos lo demostró y eso es muy necesario. Y más un tema que ahí estaba escondido a través de los años y pues ahora nos da la oportunidad de sacarlo. El texto para mí tiene sus dudas a la luz del Instituto de Arbitraje, el arbitraje como tal, no que si el arbitraje comercial, que si laboral, de que si civil, no, el arbitraje y la reforma ahí viene a tocar varios puntos ahí que en ciertas cosas parece como incompatible con el mismo 43 de la Constitución Política, pero para eso estamos, para ir viéndolo, cómo lo vamos mejorando. Entonces, para dar inicio formalmente, me acompañan en la mesa el doctor Rolando Vega Robert, ya fue presentado por don Miguel. Vamos a omitir toda la presentación del currículum, todos los conocemos, no es necesario volverlo a introducir, creo yo. Nos acompaña también el doctor Esteban Calvo Rodríguez, es doctor en Derecho de Trabajo por la Universidad de Valencia, de máster en Derecho de Trabajo por la UNED en Costa Rica. Es profesor universitario y abogado litigante en la firma Laborem Consultores. Y don Carlos Umaña Elizondo, miembro de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y Abogadas, está doctorando en materia laboral por la Universidad de Alcalá, Madrid, es máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Laboral, es conductor de un programa que se llama Línea Laboral en Radio Colombia desde agosto del 2017. Yo creo que ellos solo comen y respiran laboral, así que saben muchísimo. Yo me di a la tarea de ver la reforma en cuanto a arbitraje. Se refería más el individual que el colectivo. El colectivo es otro mundo. Esas son 7 horas de conversar solo de eso. Es muy complicado, mucha norma, mucha regulación, pero ahora don Esteban nos va a hacer una explicación potable para todos nosotros. Y lo empecé a comparar con la ley 7727 y la 8937, que es la de arbitraje comercial internacional, a ver qué había que pudiese ser compatible con ella. Y la verdad que hay bastante. Este arbitraje individual laboral está dentro del capítulo 10 del Código de Trabajo y del título 10, y tiene un capítulo específico que es el 12º. Veo temas que tienen que ser aclarados y otros retrocesos de forma. Y de forma me refiero a temas técnicos. Volvimos a los tiempos de la Convención de Nueva York del 1958, cuando hablamos de sentencias arbitrales, cuando todos sabemos que técnicamente es un laudo. Hablamos de reenvío, que es una figura procesal del proceso jurisdiccional aplicable a recursos de casación cuando en materia arbitral el recurso es de nulidad, y
tenemos la remisión como una forma de subsanación de ese laudo que fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico arbitral por medio de la ley 8937. Esos son defectos ahí de forma. Yo creo que va un poco a la luz de lo que nos decía don Rolando, que es un texto que se pensó en el 2003 y que terminó estando en vigencia hasta hace un año. Entonces puede hacer que traiga toda esa cola de años guardado en la corriente legislativa. Sin embargo, si vemos principios arbitrales en la normativa, que al igual que la ley 7727 nos habla dentro de un marco de disputa de derechos disponibles y patrimoniales, iguales en materia comercial y civil y cualquier otra que pueda someterse a arbitraje, nos presenta, por lo menos en el arbitraje de tipo individual laboral, de principios de mínima intervención de los tribunales. En esta regulación solo hablamos del recurso ante la sala correspondiente, sin denominar cuál tipo de recurso, pero dice recurso. El resto no vemos participación más allá de esa de los tribunales. Creo yo que habrá que integrarlo con la ley 7727, 8937, tal vez en temas de recusaciones. Hay que ver cómo resolvemos el tema de la competencia del tribunal. La cláusula arbitral puede pactarse habiendo o no algún proceso en los tribunales de justicia, igual en el arbitraje común, y la existencia previa de una cláusula o compromiso arbitral, por lo menos al inicio del proceso. Lo pongo así, al inicio del proceso, porque la normativa laboral lleva como una línea de que no existe la cláusula previa, sino que tiene que existir ya el conflicto iniciado para que se dé el inicio del arbitraje. Recordemos que el arbitraje no inicia con requerimiento. Hay arbitraje desde que incorporamos una cláusula, sea a un contrato o fuera de un contrato. Hasta en el intercambio de correspondencias puede salir el texto de una cláusula arbitral. Pero ese es otro tema. La similitud está en que al inicio del proceso tiene que haber una cláusula convenida entre las partes. Dicho lo anterior, por lo menos en similitudes, y ya que toqué el tema de la cláusula, le voy a dar la palabra a don Rolando para que nos ahonde un poco en los artículos 602, 603 del Código de Trabajo relacionado con esto. Adelante, don Rolando. Muchas gracias, don Arturo. En realidad, este tema del arbitraje en la reforma procesal laboral, sobre todo refiriéndome al tema del derecho individual, no a lo colectivo, trae más interrogantes que respuestas. Por eso no es extraño oír desde hace ya algunos meses que se está pensando en la reforma de la reforma, pero no solo en relación con este tema, sino en relación con muchos otros temas que realmente no quedaron bien regulados en el código y que van a ocupar acciones reparatorias con un nuevo texto legal que probablemente deberá de llegar a producirse. Esperemos que no en mucho tiempo, porque esta ley se aprobó en el 2016 y entró en vigencia el año pasado, pero sí, fueron muchos años los que transcurrieron desde el proyecto original, que fue modificado bastante en la Asamblea Legislativa, hasta los vetos que tuvo que soportar y todos los procesos de negociación entre los diferentes sectores para llegar a convertirse en ley de la República. Voy a tratar de ser conciso en cuanto a ciertos aspectos y a tratar de dar respuesta a un interrogante muy interesante que plantea
el colega don Arturo en el sentido de las cláusulas compromisorias y también pues referir lo que fue un poco la discusión a nivel de sala segunda en relación con este tema. En primer lugar, es importante tomar en consideración que no existía el arbitraje en los conflictos individuales. El arbitraje estaba centrado básicamente al derecho colectivo y toda la experiencia en relación con el arbitraje era la experiencia que se había desarrollado en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo. Y específicamente en conflictos de carácter económico-social. Ni siquiera existía la posibilidad de arbitrar en conflictos de tipo jurídico. Es más, yo recuerdo que la huelga que se generó en la Universidad de Costa Rica por un tema jurídico en la interpretación de la convención colectiva en el año que fue en 1999 por ahí, que fue una huelga tremendamente larga, fue precisamente porque el sindicato convocó a huelga porque la universidad estaba interpretando la convención de una forma y el sindicato la interpretaba de otra forma, y ese conflicto jurídico tenía que ir a resolverse en los tribunales de justicia, pero no se resolvió en los tribunales de justicia, sino a través de la exteriorización del conflicto mediante la huelga. Bueno, eso produjo que en aquel momento se generara una jurisprudencia muy importante que fue la de no la sanción del rebajo de los días no laborados por parte de los huelguistas, sino el no pago por una contraprestación no recibida a nivel laboral. Entonces la universidad, después de cierto momento, le dijo a los que apoyaban el movimiento: si usted no se presenta a trabajar, pues no le puedo pagar el salario. Y en las colillas de salario le puso deducciones por días no laborados. Y eso generó un amparo interesantísimo ante la Sala Constitucional, porque el sindicato argumentaba que había una sanción sin debido proceso por el rebajo salarial, y la Sala Constitucional dijo que no era una sanción, sino que era un no pago, porque no se estaban utilizando fondos públicos indebidamente para pagar una contraprestación no recibida por parte de la universidad. Y bueno, esto a manera de anécdota. Se agregan entonces los arbitrajes a los conflictos jurídicos en la reforma, tanto para los temas colectivos, de lo cual don Esteban nos va a profundizar ahora muchísimo, como también para el ámbito del derecho individual de trabajo. Hay dos normas fundamentales, los que andan código de trabajo ahí, o los que pueden consultarlo a través de internet. Hay dos normas que son fundamentales y que para mí generan una gran polémica. Una gran polémica, por lo menos en cuanto a lo que se pretendió que fuera un mecanismo de desahogo para la jurisdicción laboral. O sea, el arbitraje pretendía ser un desahogo para la maltrecha justicia laboral de este país. El 602 lo voy a leer textualmente porque me parece que es muy importante y de paso lo comento. Dice: podrán someterse a arbitraje todas las controversias jurídicas, patrimoniales, ojo con lo de jurídicas, patrimoniales, ojo con patrimoniales, fundadas en derecho y respecto de las cuales las partes tengan plena disposición. No todos los derechos son disponibles en materia laboral, como ya lo veíamos anteriormente, en virtud del principio de irrenunciabilidad. Y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes, derivadas o íntimamente vinculadas a la relación de trabajo o empleo, pendientes o no. Eso nos abre una gran duda, una gran ventana. Pendientes o no ante dichos tribunales, para cuyo efecto deberá suscribirse un compromiso de arbitraje que deberá de contener al menos la descripción del conflicto, del diferendo jurídico que se somete a arbitraje y las especificaciones a las que se refiere el artículo 607 en varios incisos, así como una declaración expresa de las partes de que el objeto del arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles. Entonces, de la lectura de esta norma, yo creo que surgen varias interrogantes interesantes, es decir, ¿cuál es el sentido que tiene esto?
¿Cuál fue el propósito de esta norma? Es decir, permitir el arbitraje después de que ya estaba planteado el conflicto en sede jurisdiccional, o por el contrario, dejarle abierta la posibilidad a las partes de que mediante un contrato en el cual se incluyera una cláusula compromisoria o en algún documento posterior, las partes pudieran dejar pactado el camino del arbitraje para la solución eventual de sus diferendos que pudieran llegar a surgir con motivo de la relación laboral. Yo no tengo, sinceramente, en este momento, un claro convencimiento, ahora vamos a ver el 603, de la tesis que prevaleció a nivel de sala sobre este punto, porque me parece que es una tesis contradictoria. Una primera conclusión es que se genera el arbitraje como una jurisdicción especializada y además se vuelve a recalcar que los derechos en esta materia son indisponibles, irrenunciables y todo lo demás. Hay una I en esa norma, ¿verdad? Y que sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes, que plantea una duda en el sentido de si es excluyente o no es excluyente del texto anterior. A como ha sido interpretada hasta el momento, se ha considerado que la cláusula compromisoria no puede introducirse en el contrato de trabajo. Y hay jurisprudencia en ese sentido de la propia Sala Segunda por contratos de trabajo en empresas transnacionales, empresas estadounidenses, que en algún momento fueron demandadas aquí y dentro de la cláusula, dentro del contrato venía la cláusula compromisoria en donde el trabajador o la persona trabajadora se obligaba a someterse al proceso arbitral. Y la sala dijo que eso era inconstitucional. Ahora vamos a analizar el aspecto de constitucionalidad, que me parece que es bien interesante. Para lo cual, pasemos al artículo 603, que me parece, muy a mi pesar, porque lo expresé así en su momento, me parece que quedó confusamente redactado. Lo voy a leer. Dice, en cualquier caso, ahí como para que no haya duda, en cualquier caso, o sea, siempre, será absolutamente nulo el compromiso arbitral establecido en el contrato de trabajo individual o en un convenio accesorio a este, y que haya sido suscrito como condición para la constitución de la relación laboral o evitar su extinción. Eso a mí me genera todavía dudas. Asimismo, dice, será absolutamente el compromiso arbitral que verse sobre derechos indisponibles. ¿Cuál es la duda que hay aquí? Bueno, es muy difícil saber si en un contrato de trabajo una cláusula arbitral se puede incluir o no como una condición para que exista esa relación laboral o para evitar su extinción. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber eso? Porque es entrar en el ámbito íntimo de la autonomía de la voluntad de la persona trabajadora, lo cual ni el juez ni nadie puede llegar a saberlo, salvo que se presuma una cláusula por adhesión y que se presuma que efectivamente aquí hay una onerosidad sobreviniente que está siendo incorporada, ¿verdad?, al contrato, sí o sí, porque si no el trabajador se queda sin el empleo. Pero vamos al tema de constitucionalidad, que me parece que es muy importante y es realmente apasionante. El artículo 43 de nuestra Constitución dice: toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente. Es decir, que la propia Constitución dice que no tiene que haber un litigio pendiente necesariamente para poder terminar
sus controversias o diferencias patrimoniales. Y obviamente en la ejecución del contrato de trabajo o en la terminación del contrato de trabajo pueden derivarse muchísimas discusiones que son producto de temas directamente relacionados con el patrimonio de la persona trabajadora. Son derechos patrimoniales en muchos casos. Ahora, habrá que determinar la característica de esos derechos patrimoniales para ver si efectivamente obtienen o no ese sello de irrenunciabilidad o de indisponibilidad o no. Pero hay otra norma en la Constitución, que es el artículo 70, que es la norma que ha sido utilizada, digamos, como el principal argumento para desconocer la posibilidad de la cláusula compromisoria previa. El artículo 70 dice, de nuestra Constitución, se establecerá una jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial. Se crea entonces una jurisdicción especializada en materia laboral por disposición constitucional. Y el 74, que la complementa, en la Constitución dice: los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Entonces la mayoría de la sala ha interpretado en la jurisprudencia que el beneficio que tiene la persona trabajadora para optar por una jurisdicción especializada, de acuerdo con la Constitución, es un beneficio irrenunciable. Y que al ser un beneficio irrenunciable, la persona trabajadora no tiene la posibilidad de acudir de previo a la vía arbitral, amarrándose con una cláusula compromisoria en el contrato. No es tanto un desbalance de poder que se genera, ¿verdad?, y ha sido también utilizado como un argumento para desconocer la cláusula compromisoria, sino más bien una limitación constitucional, lo que ha sido planteado por la jurisdicción a partir de esa relación de normas entre el 70 y el 74 de nuestra Carta Fundamental. Entonces, lo que ha dicho la Sala es que no se puede renunciar, lo toma como una renuncia, no se puede renunciar anticipadamente a la jurisdicción especial garantizada constitucionalmente, porque eso sería contradecir o contravenir la posibilidad de acceder a la justicia a través de la jurisdicción especializada. Lo cual, desde el punto de vista práctico, a mí me deja realmente seriosísimas dudas. Porque es como decirle al trabajador: mire, usted tiene que demandar primero para que después de que demande, suscriba un documento en el cual se comprometa a ir a un arbitraje. Pero si no acude primero a los tribunales de justicia laborales, entonces no puede ir al arbitraje. Si eso es así, yo les pregunto a ustedes para que me ayuden a reflexionar. Si eso es así, ¿qué diferencia habría con respecto a la conciliación? ¿Qué diferencia habría con que una persona trabajadora vaya a un centro privado o vaya al Ministerio de Trabajo o vaya al centro del Colegio de Abogados o al centro del Colegio de Ingenieros, que vaya a cualquier parte y celebre anticipadamente una solución de su conflicto patrimonial utilizando la vía de la conciliación sin haber planteado anticipadamente la demanda ordinaria? Quiere decir que para la conciliación no establecemos ninguna condición y no consideramos que hay una renuncia a la jurisdicción que garantiza el artículo 70 de la Constitución Política. Pero para el arbitraje sí. Para el arbitraje consideramos que si el trabajador, a través de la cláusula compromisoria, escoge la vía arbitral en lugar de la vía ordinaria, o cualquiera de las otras vías ahora de los procesos especiales,
entonces sí estaría renunciando a esa jurisdicción especial. Pero cuando va y celebra una conciliación y utiliza eso como un mecanismo de acceso a la justicia alternativa, garantizada también constitucionalmente, entonces en ese caso no hay ningún problema. Ahí se las dejo picando, como dirían. Parece que es un tema de reflexión interesante si lo vemos desde la óptica de la constitucionalidad, ¿verdad? Desde donde la misma Sala Segunda ha planteado un poco el tema, tratando de cerrar esa indivisibilidad entre el artículo 70 y el artículo 74. Rolando, y es un derecho laboral el acceder a la justicia para solucionar un caso, porque me parece que entonces el arbitraje en cualquier materia sería innecesario, porque ahí todos estamos renunciando cuando incorporamos una cláusula arbitral en cualquier materia a que no sean los tribunales de justicia quienes decidan por muchas razones, rapidez, lo que sea, confidencialidad. Entonces, ¿es el acceso a la justicia un derecho laboral o la forma que yo escoja como para estar un poco en desacuerdo con la sala y darle, a la hora de escoger yo anticipadamente la vía en que yo quiero como trabajador o como patrono de resolver mis conflictos, que no sean los tribunales los que resuelvan el tema? Bueno, esa fue la solución que prevaleció y esa es la interpretación que ha prevalecido. No necesariamente estamos de acuerdo. Por lo menos a mí me deja grandes dudas esa interpretación por lo que les acabo de mencionar antes. El fundamento es la irrenunciabilidad, porque como el 70 habla del beneficio de acceder a una justicia a una jurisdicción, especializada o a una justicia especializada en materia laboral, entonces que al trabajador no se le debe cercenar la posibilidad de acceder a esa justicia especializada a través de un compromiso que lo amarre de previo a la vía arbitral. Pero por eso les digo yo, bueno, no sucede lo mismo en el tema de la conciliación, al final de cuentas. Si el trabajador va y concilia, si negocia y concilia sus derechos patrimoniales, no está renunciando a la jurisdicción laboral a través de un mecanismo alterno. No es exactamente la misma situación. A mí me parece que sí. En el fondo sí. O sea, sí es esa la fundamentación jurídica a nivel constitucional. Habrá que ver qué dice la Sala Constitucional si el tema se llega a plantear ante la Sala por el eventual conflicto de constitucionalidad que puede existir entre las normas y con los alcances o interpretación de esas normas. Ahora, a mí me parece que al final de cuentas, si realmente nos preocupa tantísimo el tema de la irrenunciabilidad, bueno, igual que en el tema de las conciliaciones, lo que se buscó como solución fue un acompañamiento letrado, un acompañamiento de algún profesional en derecho o bien de alguna figura sindical para que la persona trabajadora no fuera vulnerable y no fuera sobrepasada a la hora de negociar sus derechos en la negociación. Mi pregunta sería, bueno, en el arbitraje no se puede garantizar lo mismo. En el arbitraje no hay posibilidades de poder garantizarle a la persona trabajadora lo mismo. Yo pienso que sí. Y creo que el arbitraje podría ser un mecanismo complementario también muy importante para la solución de los conflictos laborales, sobre todo para aquellos conflictos que tengan desde una perspectiva económica una mayor trascendencia para las empresas y para las personas trabajadoras. Ahora, hay un dato que no sé si alguien aquí conoce, me imagino que las compañeras del Ministerio de Trabajo sí lo conocen,
pero creo que la mayoría del auditorio no lo conoce. Y yo lo conocí hasta hace pocos días tratando de investigar un poco datos acerca del comportamiento del arbitraje para poder compartirlos en esta tarde con ustedes. Al día de hoy, ya casi a un año de que la reforma entró en vigencia, no se ha celebrado ni un solo arbitraje en el Ministerio de Trabajo, ni uno solo. Lo cual me parece que es un tema, bueno, por un lado alarmante y por el otro lado, además de la preocupación, muy interesante de analizar y de investigar en sus causas. Es decir, en algún momento se pensó en el arbitraje como un mecanismo que iba a permitir, lo que les dije antes, una válvula de escape para los tribunales laborales en el sentido de poder generar descongestionamiento frente a una saturación enorme de procesos. El Ministerio de Trabajo hizo una apuesta muy importante en capacitación y en nombramientos de árbitros, de inspectores, de conciliadores. Están distribuidos en diferentes regiones y no hay procesos arbitrales en curso. Las empresas o los trabajadores o trabajadoras no acuden a esta vía de solución del conflicto laboral. Interesante tema para analizar y para reflexionar. Algo importante que hay que tomar en cuenta, ya voy terminando. El arbitraje fue concebido en la reforma a partir de la experiencia del arbitraje colectivo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de ojo. Fue concebido de esa manera. Un citral y todo lo que en el mundo del arbitraje se pudo haber generado a lo largo de los años como conocimiento y perfeccionamiento técnico de este tipo de procesos no fue tomado en consideración en la reforma procesal laboral. Se pensó en un arbitraje casero, en un arbitraje a partir de la experiencia generada en el derecho colectivo. ¿Con efectos vinculantes para las partes? Sí, con efectos vinculantes únicamente para las partes, pero con una tramitación basada en los principios del derecho del trabajo. Hay un capítulo entero en el Código de Trabajo que establece cuáles son los principios procesales laborales y a esos principios procesales laborales se remite el proceso arbitral. A un artículo 610 del Código que nos dice que tiene que celebrarse con audiencias orales, con reglas de la carga de la prueba, con requisitos de la sentencia, como efectivamente lo dice don Arturo, de la sentencia y no del laudo, y con un recurso de casación por la forma y por el fondo, y que en caso de que tenga vicios formales o procesales, va a ser reenviado al tribunal arbitral para que corrija lo que tiene que corregir al mejor estilo de la nulidad por la nulidad misma del sistema de la casación francesa ya derogado desde hace mucho tiempo. Eso sí, con una autoridad de eficacia de cosa juzgada material, con la posibilidad de ser aplicado también a las relaciones de empleo público, pero en esos casos basándonos en las relaciones propias, en los principios propios del empleo público, ni siquiera en los principios propios del derecho laboral, sino en los principios propios del derecho público, principio de legalidad y todo lo que ustedes quieran agregar. Administrativo puro. Administrativo puro. Compromiso arbitral sujeto, eso sí, una vez que las partes lo hayan decidido, que sujeta, a las partes a la competencia del tribunal arbitral y que puede haber una litispendencia, puede haber una excepción de incompetencia. A partir de eso, se circunscribe el proceso arbitral a temas relacionados con el derecho, con conflictos jurídicos básicamente, y se incluyen en el Código disposiciones que permiten
celebrar arbitrajes con tribunales unipersonales o con tribunales colegiados. Y en el caso de que sean colegiados, de la lista que tiene el Ministerio de Trabajo de árbitros inscritos, creo que eran 20 por ahí los que se mencionaban, de esos árbitros, de esas listas, cada parte designa uno y entre los dos designados nombran a un tercero que será el presidente del tribunal arbitral. Más o menos parecido a la reglamentación, a las reglamentaciones de los centros que tenemos en este país y con una serie de requisitos que establece la ley por un plazo de 5 años el nombramiento de vigencia del árbitro. Eso casi que resume en términos muy generales qué es lo que se regula en la parte, digamos, relacionada con el derecho individual y por supuesto en el derecho colectivo hay muchísimas otras cosas más. Pero sí creo que confieso que lo que se pensó que podía ser un gran avance de descongestionamiento, hasta el día de hoy no lo ha sido y pareciera que no da visos de que pueda llegar a hacerlo. Sí, con esa exposición lo que me da la impresión de lo que sería era un ordinario fuera de corte nuevamente en Costa Rica, del cual andamos batallando para convertir realmente un arbitraje, y que el principio principal del arbitraje sea la libre escogencia del procedimiento, hacer casos y hacer procesos a la medida, de acuerdo a cada uno de los conflictos, pues parece ser que es muy limitado. Un dato de lo que decía don Rolando acerca de la representación: el artículo 45 de la ley 7727 obliga a las partes a estar representadas por abogado. Entonces, si hacemos toda una aplicación global de la normativa arbitral, incluyendo la laboral, el trabajador y el patrono deberían estar asesorados por un abogado durante la tramitación del proceso. Vieras que a mí me tocó rápidamente, antes de darle la palabra a don Esteban, revisar un laudo de un centro, de uno de los primeros que se dio con la promulgación de la ley 7727 en materia laboral. Voy a decir el nombre del árbitro, fue un Víctor Garita, fue en materia laboral de equidad, debido a esa equidad, hasta hizo un análisis de por qué la sala estaba analizando indebidamente una norma sobre prescripción muy bien fundamentada, tal vez en el fondo no haya tenido la razón, pero lo fundamentó muy bien, y hasta donde yo sé no fue anulado. Ahí existe el laudo, tal vez fue ejecutado o no sé, pero sí hay un antecedente ahí privado de un arbitraje en un centro de los más viejos aquí en Costa Rica. Entonces, por ahí hay uno, solo que por la confidencialidad, que es a lo que uno apela muchas veces a los métodos de resolución al tener conflictos, buscar eso de que se solucione lo más quieto posible y con el menos impacto, pues ahí está y vigente en el ordenamiento jurídico costarricense. Don Esteban, entonces, frente a esta exposición de don Rolando, por favor, usted edúquenos e instruyanos un poco con ese arbitraje colectivo de trabajo que nos presenta el Código de Trabajo en la reforma. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, don Joaquín. Creo que don Rolando ha iniciado el análisis del arbitraje poniendo sobre la mesa el tema más peliagudo que tiene el arbitraje, con esta famosa condición de la cláusula arbitral o del compromiso de arbitraje, que ya me referiré más adelante, tiene incidencia también en lo que puede ser, o puede tener incidencia en lo que puede ser el arbitraje colectivo. Creo si necesario complementar algunas ideas para poner esto en contexto, porque ciertamente esa condición del artículo 6.2, 6.3 no es una invención de los redactores del proyecto.
Eso trae cola y la fundamentación de esa norma, quizás el origen de esas normas, está en la jurisprudencia de la Sala Segunda que ya ha explicado don Rolando, que viene allá desde el año 2005 para acá, y ya es un criterio reiterado. Y claro, si ese es el fundamento de esta cláusula o de esas condiciones, da un fundamento muy categórico, porque lo que nos dice es, y así respondo yo, una pregunta que ha hecho don Joaquín, que en efecto, el derecho de acceso a la justicia, a la jurisdicción de trabajo, es irrenunciable, lo ha dicho la Sala. Y si nos atenemos a eso no hay que darle vuelta. Acceder a los tribunales de trabajo para resolver un conflicto es un derecho irrenunciable. Y de ahí, claro, se jala luego el fundamento para decir por qué no puede haber ni acuerdo arbitral ni cláusula de arbitraje para seguir la redacción que tiene el reglamento que ha emitido el Ministerio de Trabajo para la solución de los conflictos, que en el artículo 1, a la hora de recoger las definiciones, por un lado nos define lo que es el acuerdo arbitral y por otro lado nos define lo que es el compromiso arbitral, dejándonos claro que no son la misma cosa. Y esto nos permite entender también entonces que lo que se establece en el 602 y en el 603 es una prohibición a firmar un acuerdo arbitral para que las partes puedan someter a arbitraje una futura discrepancia que surja del contrato de la relación de trabajo, como también prohíbe el incluir en los contratos de trabajo una cláusula de arbitraje o incluso en un instrumento o en un convenio accesorio, creo que es el lenguaje que utiliza el 602. Es decir, es una prohibición muy amplia. Yo sé que eso tiene sus inconvenientes porque, claro, no es lo mismo a venir a las partes a que acuerden someter a futuro un conflicto laboral al mecanismo de arbitraje que ponerlas de acuerdo cuando ya están agarradas del pelo, digamos, para decirlo de alguna forma. Es decir, obviamente ya eso supone una dificultad de acceso al arbitraje. Pero hay que entender que detrás de todo eso también está no solamente la protección a ese derecho irrenunciable, como lo dice la jurisprudencia de la Sala, sino que también aquí permean los efectos del principio protector que impera en toda esta materia y que la regulación del arbitraje remite directamente. Porque lo que se ha previsto o lo que se atiende es, esto hay una discusión en doctrina que no termina de calificar o de catalogar que el contrato de trabajo sea precisamente un contrato de adhesión, pero sin duda alguna, en el contrato de trabajo el empleador es el que impone las condiciones en el contrato, las más de las veces, y excepcionalmente hay negociación en estricto sentido, pero en la práctica el empleador dice, mire, estas son las condiciones de trabajo, usted me dice si le sirven o no, y bajo esa condición meter allí una cláusula de arbitraje puede derivar en una cláusula abusiva que esté cercenándole al trabajador el derecho o el acceso a ese derecho irrenunciable. Creo que por ahí va la fundamentación. Ahora, ¿tiene esto algún efecto en lo que podría ser el arbitraje colectivo? Yo no lo tengo claro, vamos a ver. El artículo 602 claramente nos habla del contrato individual de trabajo. Nos dice que es prohibido establecer una cláusula de arbitraje en un contrato individual. Ahora bien, en nuestro código, en el artículo 49, se prevé un instrumento interesantísimo que, dicho sea paso, nunca se ha usado. Yo no entiendo por qué, porque es un instrumento muy versátil, que es el contrato colectivo de trabajo. Entonces, siguiendo con el hilo, uno se preguntaría, ¿esa prohibición del 602 también aplicaría para un contrato colectivo de trabajo? Es decir, ¿hay prohibición para que las partes en un contrato colectivo pacten un compromiso arbitral? Si uno se fuera al análisis de lo que es la autonomía de la voluntad en la negociación colectiva, uno podría decir que ese escollo está salvado. Pero repito, si nos vamos a los fundamentos que ha dado la Sala Segunda, diríamos que no, porque en un contrato colectivo el derecho de acceso a los tribunales de trabajo sigue siendo un derecho irrenunciable. De manera que por ahí podríamos decir que también la prohibición alcanza a los contratos colectivos de trabajo, no solo a los individuales. La otra pregunta,
¿Esa prohibición de compromiso arbitral alcanza el convenio colectivo de trabajo? ¿Aplican las convenciones colectivas de trabajo? Ahí la respuesta ya es relativa. Yo diría que no, que en una convención colectiva sí se puede pactar un compromiso de arbitraje, pero ojo, que ese compromiso sería únicamente para las cláusulas obligacionales entre las partes suscribientes del convenio, mas no así para los derechos consagrados en las cláusulas normativas que están pensadas para terceros. De modo que yo tengo una cláusula arbitral en un convenio colectivo y patrón y sindicato han quedado obligados allí a acudir a los tribunales, al tribunal o al mecanismo de arbitraje para resolver alguna discrepancia en cuanto a la interpretación de la convención, de las obligaciones recíprocas entre las partes y demás. Pero el empleador jamás podría imponerme a mi trabajador la cláusula de arbitraje cuando yo reclame un derecho derivado de una cláusula normativa. Vean ustedes cómo el escenario se vuelve muy complejo. Pero bueno, dejando de lado el tema del compromiso de arbitraje, que repito, eso daría para todo un debate, ¿qué es lo que ha hecho la reforma procesal en materia de arbitraje? En mi opinión, lo que ha hecho son 3 cambios muy importantes. El primero es introducir un marco normativo que regule el arbitraje en los conflictos jurídicos, individuales y colectivos. Y aquí hago una acotación: el arbitraje en materia laboral, en mi opinión, ha estado permitido toda la vida. De hecho, es un derecho constitucional. A mí el laudo que usted, don Joaquín, nos rememora, Arturo, perdón, yo, es decir, lo vería válido, que hayan acudido hace 10, 20 o 30 años a un arbitraje laboral. Digo, ¿cuál sería el problema? No hay una cultura de arbitraje, eso está clarísimo, y algunos creíamos que con la reforma eso podía cambiar, pero ya el dato que nos da don Rolando, y que efectivamente yo también lo he confirmado con autoridades del ministerio, esta semana cumplimos un año de vigencia de la reforma y no hay un solo arbitraje. Es decir, es que eso nos debería llamar la atención, qué es lo que está pasando. Antes había una justificación: no tenemos un marco regulatorio que nos dé las coordenadas claras para laudar en materia laboral. Bueno, pero ahora las tenemos, claras o no. Yo pienso que en su mayoría están claras y seguimos con el mismo problema. No nos atrevemos al arbitraje. Y yo no entiendo por qué. Yo lo hablo con colegas y les digo siempre solo 2 condiciones que me hacen a mí inclinarme por el arbitraje. Les digo, vean, nos quejamos mucho de la calidad de la justicia judicial, por decirlo así, e incluso ponemos quejas de la calidad de los jueces. Bueno, en el arbitraje yo tengo incidencia a la hora de determinar quiénes son los jueces que me van a resolver el asunto. Eso no lo tengo yo en la jurisdicción de trabajo. Y segundo, si atendemos los plazos de los procesos, es que no hay para dudar aquí. De acuerdo con el reglamento que ha emitido el Ministerio de Trabajo, un arbitraje nunca podrá durar más de 4 meses, con una posibilidad excepcional de prórroga 2 meses más. Y no, ese es el plazo máximo, so pena de nulidad del laudo. Es decir, ahí tenemos entonces un mecanismo que nos da un laudo con carácter de cosa juzgada material en 6 meses, mientras que en este momento los juzgados están convocando audiencias de juicio para dentro de un año. Es decir, es que no hay punto de comparación. Pero bueno, ese es el primer cambio: introducir un marco regulatorio en materia de los arbitrajes para los conflictos jurídicos individuales y colectivos. El otro gran cambio que ha hecho la reforma es sacar de los claustros judiciales el conflicto colectivo de carácter económico-social, para que a través de la conciliación y el arbitraje podamos resolver el conflicto laboral en vía administrativa e incluso en centros privados. Y allí se nos abre una oportunidad esplendorosa para resolver conflictos colectivos de carácter económico-social. Y el tercer y último cambio es que ha rehabilitado el uso de la conciliación y el arbitraje para resolver los conflictos de carácter económico-social en las administraciones públicas. Que muchos de ustedes recordarán que esto era un instrumento que en Costa Rica se usaba muchísimo hasta el año 92, que la sala vino y puso allí una lápida y dijo, no más, porque esto es inconstitucional.
Pero aquí, en este país, en las administraciones públicas, los laudos arbitrales en materia laboral eran muy comunes y eran una válvula de escape extraordinaria para atender el conflicto laboral en las administraciones públicas. Y allí se dictaron laudos tan importantes que luego evolucionaron a instrumentos normativos más estables, como por ejemplo el Estatuto de Personal del ICE, que regula las relaciones de 15.000 o más trabajadores. Eso viene de un laudo. La normativa de relaciones laborales de la Caja, que regula las relaciones laborales de 30.000 o más personas, viene de un laudo y ha tenido vigencia durante 30 años y le ha permitido a esas instituciones mantener la paz social laboral a base de ¿qué? De una solución de un conflicto laboral pactada en un mecanismo de arbitraje. Vean la importancia que tiene el arbitraje. Bueno, esos son los tres grandes cambios. Claro, no está exento esto de inconvenientes, hay muchas dudas, es cierto que hay normas contradictorias, sigue habiendo vacíos normativos, que creo yo que si ya tuviéramos el buen tino de echar esto a andar, la práctica nos iría enseñando cómo irlo resolviendo. El problema es que no terminamos por decidirnos a acudir al arbitraje y por lo tanto todos esos inconvenientes siguen siendo lo que estamos haciendo aquí, ejercicio teórico. Todo el mundo teoriza de cómo se interpreta tal artículo, qué pasaría en tal caso, porque no tenemos práctica. Yo creo que la práctica es lo que nos va a venir a resolver esos inconvenientes. Hay algunos muy gruesos. Yo he encontrado, por ejemplo, y lo cito nada más para ilustrar, lo que sucede con los cuerpos policiales a propósito de el arbitraje para resolver conflictos colectivos de carácter económico-social en las administraciones públicas. Porque ¿qué es lo que ha hecho la ley allí? Básicamente retomó los criterios que ha dado la sala y entonces para poder evadir los vicios de inconstitucionalidad que la sala le encontró a la conciliación y arbitraje en la administración pública, la ley lo que hace es, nos define muy bien el ámbito subjetivo del arbitraje. Esto es, nos dice, quiénes en la administración pública podrán acudir al arbitraje para resolver sus conflictos y quiénes quedan excluidos. Funcionarios de elección popular, jerarcas, en fin, funcionarios que realizan gestión pública en el estricto sentido. Esta gente no puede beneficiarse de lo que se establezca en un laudo arbitral. Definición de ámbito subjetivo. Nos define también el ámbito objetivo, esto es, nos dice qué materias se pueden someter a una solución arbitrada, entendiendo que lo que no está permitido allí está prohibido y entonces no hay que dudar de si eso se puede negociar o no, o más bien someter a un arbitraje porque ya eso está establecido en la ley. Bueno, en esa definición del ámbito subjetivo, la ley excluye a los cuerpos policiales, dice, no pueden acudir a una solución arbitrada del conflicto, y empieza allí el listado, el enunciado de quienes no pueden, y entre esos el inciso, creo que es el inciso 3 del 689, que remite al Estatuto del Servicio Civil, nos dice que los cuerpos policiales no tienen derecho de acudir al arbitraje. Pero vean ustedes qué problema más grueso hay aquí. Esto no se percataron ni los redactores ni del proyecto ni los legisladores. Es que los cuerpos policiales también en ese mismo artículo se les prohíbe la negociación colectiva. No pueden negociar, nos dice. Pero se les escapó algo más grueso aún, y es que en el artículo 376 nos dice que la huelga está prohibida en los servicios esenciales y la seguridad es un servicio esencial. Y por otro lado, el 710 del mismo código nos dice que los funcionarios que tengan prohibida la huelga tienen derecho al arbitraje obligatorio. Pues aquí tenemos el supuesto de que los policías tienen prohibida la huelga y tienen prohibido el arbitraje y, como si fuese poco, prohibida también la negociación colectiva. Uno se pregunta, ¿cuál entonces va a ser la válvula de escape para el conflicto que se suscita en esos cuerpos de funcionarios? Que además son muy numerosos, no son solo los de la policía, son cuerpos policiales penitenciarios, de migración y demás. Ahí tenemos un problema, en mi opinión, que suscita ya un asunto de inconstitucionalidad, que incluso
transgrede los convenios internacionales de la OIT. A esa gente hay que darle alguna salida. Para mí lo más sensato es mantener la prohibición de la huelga, porque la suspensión de los servicios de seguridad pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y abrirles el arbitraje como mecanismo de solución del conflicto. Otra de las circunstancias que llama la atención, que no viene exactamente de la regulación de arbitraje, pero que termina permeándola, es, en aquel sistema viejo, el conflicto colectivo de carácter económico-social, en su fase de conciliación, había allí que nombrar a un órgano conciliador, como hoy en día, igual. Solo que en aquella legislación se establecía que ese órgano iba a quedar constituido por el juez del despacho donde residía el conflicto, y luego este juez le solicitaba a la Corte que designara a los otros dos conciliadores, que eran representantes, uno de las cámaras empresariales y otro de los sindicatos, que se escogían de una lista que debía tener actualizada la Corte, que dicho ese paso nunca estaba actualizada, y por eso es que conformar un órgano de conciliación tomaba un año, porque había que empezar por actualizar la lista. Y eso nos llevó al desuso de ese mecanismo también, incluso en el sector privado, porque, repito, llegar a conformar el órgano de conciliación era un lío. Bueno, la reforma para evadir ese problema ha planteado que hoy en día cada parte del conflicto nombra a un conciliador, y el tercero lo pone el juzgado, el ministerio o el centro RAC privado. Pero es una práctica, ya yo lo viví en un conflicto en el que participé, supone un problema que quizás nadie vio, nadie pudo prever. Y es que en el sistema viejo, digamos que la identidad de intereses entre el conciliador y el sector que representaba era lejana. A mí me nombraban, por ejemplo, como representante de los sindicatos, pero yo no pertenecía a ningún sindicato, de manera que llegaba allí sin ningún ánimo directo por lo que se resolviera. Hoy en día no, porque al ser las partes directas quienes nombran los conciliadores llegan realmente a hacer valer los intereses de la parte que los ha designado. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el órgano se vuelve un choque de trenes. Y allí el tercero imparcial, que es el juez, el funcionario del ministerio o el funcionario del RAC, queda a fuego cruzado, porque aquellos dos empiezan a jalar cada quien para su sector. ¿Y en qué consecuencia tiene eso? Que la conciliación se vuelve, si no imposible, muy difícil, porque para empezar no hay acuerdo entre los miembros del Tribunal Conciliador. Entonces eso termina condicionando, decía al principio, el arbitraje, porque la mayoría de conciliaciones por esa circunstancia pueden verse fracasadas, y entonces tendríamos que pasar a la fase del arbitraje, que es la última opción que nos da la estructura del conflicto. Vamos primero a conciliar, es decir, a hablar entre nosotros y a resolver, y ya si del todo no podemos, sometemos la solución a un tribunal arbitral que imponga a las partes la solución. Es decir, un inconveniente más veo yo aquí en este aspecto. Bueno, hay cosas así. Yo espero que esto no desmotive, no desincentive el uso del arbitraje. El otro inconveniente también es que no quedan claras en esta regulación, digámoslo así, sistemática pero a la vez dispersa, que nos permite residir el conflicto en sede judicial, en sede administrativa o en sede privada. No quedan claras reglas de defensa en algunos temas. Por ejemplo, cuando las partes interponen un conflicto de carácter económico-social, sea en fase de conciliación o en fase de arbitraje, el empleador no puede despedir a ninguno de los trabajadores firmantes del conflicto si no tiene la autorización del órgano conciliador o del tribunal de arbitraje. Es decir, yo, empleador, tengo que llegar al tribunal de arbitraje y decir: mire, autoríceme el despido de Juan Pérez porque cometió tal y falta. Y el tribunal es el que resolverá si me autoriza o no ese despido, porque todos esos trabajadores tienen un fuero de protección mientras se tramita el conflicto. Pues muy bien, el código dice que la autorización de despido debe resolverse conformidad con las reglas que se establecen en un procedimiento especial que se llama así, procedimiento para autorizaciones. Y ese procedimiento nos dice que lo que allí se resuelva tiene apelación.
Entonces vean lo que pasa. Yo estoy en arbitraje en sede judicial. El tribunal aprueba o deniega la autorización de despido. Ahí no tengo dudas. Yo presento la apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Pero resuélvame en la fórmula si el conflicto o el arbitraje reside en el Ministerio de Trabajo. Allí las cosas ya empiezan a torcerse porque aplicando la ley orgánica del Ministerio o incluso la Ley General de Administración Pública o normativa propia del Ministerio, como es la que tiene el procedimiento de la inspección de trabajo, las reglas no están claras. Y te lanzo la pregunta a vos, Carlos, es decir, en un centro de arbitraje, ¿ante quién se presenta esa apelación? Uno podría decir, bueno, nada, aquí no hay problema, que no se pueden inventar competencias. Allí, un arbitraje en un centro privado no tiene apelación. Bueno, si esa es la solución del problema, tendríamos que tener en cuenta que eso probablemente va a desincentivar a las partes a someter arbitraje a un centro privado porque ahí no van a tener mecanismos de defensa que sí tiene el arbitraje en sede judicial. Es decir, yo trabajador, firmante de un conflicto, me atendré a que si por A o por B viene un despido, en sede judicial lo puedo apelar, pero si sometí a ese arbitraje o ese conflicto en un centro privado, ahí no voy a tener apelación y entonces nada, me tengo que soportar la resolución que dicta el tribunal, sí o sí, sea esta muy buena o muy mala. Bueno, esos son el tipo de problemas y aquí podríamos seguir toda la tarde hablando de esto, que hay muchas cositas de estas, cuando uno ya empieza a leer la reforma con lupa, empiezan a saltar este tipo de condiciones adversas a la promoción del arbitraje. Pero bueno, vuelvo a lo que decía originalmente. Solo con la práctica podremos ir encontrando luces para resolver esos problemas. Mientras sigamos en este estado en el que estamos, que no confiamos, no creemos, no sé qué es lo que nos pasa, no nos convencemos la idea del arbitraje, todo esto seguirá siendo ejercicio teórico y lo peor de todo, que sigamos sufriendo las consecuencias de la mora judicial pavorosa a la que nos tenemos que someter en los tribunales de trabajo, porque eso no tiene solución. Yo que he sido un defensor entusiasta de la reforma, de que era desde los tiempos del proyecto, yo decía, vean, a mí lo que menos expectativa me genera de la reforma es la promesa implícita de que eso va a disminuir la mora judicial. No lo va a lograr, porque lo que no entendemos es que el problema judicial no está en la estructura del proceso. Claro que la oralidad, la concentración de actos en una audiencia, la simplificación de la fase recursiva aligera los tiempos, pero la solución no está ahí. La solución es decir, el problema es mucho más grave, es un problema estructural que tiene que ver con nuestro sistema de relaciones laborales como tal, y resolver ese problema es muchísimo más difícil que modificar el texto de la ley, que es lo que se ha hecho en definitiva. Bueno, esos eran los comentarios que yo quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. A mí me preocupa de ese procedimiento que se llama arbitraje, pero me suena como que arbitraje está lejísimo de lo que técnicamente puede ser arbitraje. El tema de lo que yo diga en el proceso de conciliación puede ser usado en mi contra después en el proceso adversarial que se llama arbitraje, ¿verdad? Ese es como el expediente administrativo que yo después me llevo a un proceso para solucionar. Digamos, eso, desde la técnica de la resolución alterna de conflictos, estamos pero totalmente separados, ¿verdad? Totalmente antagónicos. ¿Qué le ves vos a eso? Así como si lo ves bien, lo ves criticable, ese uso de lo que yo diga en la conciliación, que debería ser más privado, más de conversación, más de entre nosotros nos podemos arreglar, a que todo eso que yo diga después lo puedo usar en el proceso. 5 minutos. Vamos a ver. Puede ser que el problema tuviera mayor actualidad en la legislación vieja, porque allí el juez que intervenía en la conciliación podía perfectamente terminar conformando el tribunal de arbitraje. En la legislación nueva no, porque los miembros del órgano de conciliación, si las partes no concilian, pero sí avienen a someter el conflicto a un arbitraje, remiten el expediente a fase de arbitraje y allí hay nuevos árbitros y no vendrían contaminados de toda la discusión que hubo en fase de conciliación. Sin embargo,
para completar la pregunta suya, hay un supuesto muy interesante. En la legislación vieja había un supuesto de arbitraje obligatorio, que era el previsto en el artículo 56, inciso D, para las convenciones fracasadas. Es decir, la norma dice, las partes en un convenio colectivo se sientan a negociar y 30 días después no han logrado un acuerdo pleno, donde tengan discordia, eso se llevaba a un tribunal de arbitraje. Claro, allí había que arrastrar de cierta medida la discusión de por qué no se había conciliado en cláusulas o no. Ahora eso desaparece, porque lo que nos dice la norma es que si no hay acuerdo pleno, las discrepancias se someten al conflicto colectivo desde el inicio. Es decir, empezamos con fase de conciliación, lo cual no deja de ser un sinsentido, porque si ya las partes en el plazo natural que da la ley para negociar no se han puesto de acuerdo, ¿quién nos dice que en la fase de conciliación de un conflicto lo van a hacer? Entonces puede ser, como decimos, redundante allí la conciliación, pero si pasa arbitraje, quizá la preocupación suya quedaría solventada porque el Tribunal de Arbitraje no participa en ningún aspecto de la fase de conciliación. No, eso está bien. El tema es tal vez yo quiera hablar más en la conciliación y no tanto en el arbitraje, pero lo que yo diga en la conciliación va a ser usado en mi contra. Se me quedó lo de la irrenunciabilidad de los derechos y si el derecho a acceder a la justicia laboral es renunciable o no. Yo creo que hay que revisar el criterio, porque si no tampoco podríamos tener arbitraje en temas de consumo, derecho constitucional reconocido y artículo 50, en temas de arrendamiento, que también hay mucho derecho irrenunciable, y ahí están los arbitrajes con cláusulas y todo funcionando. Entonces, yo creo que debería ir el criterio revisándose como por otro lado, a la luz de una legislación muy robusta en temas arbitrales, como son la ley 7727 y la 8937. Yo entiendo muy bien que el arbitraje tiene sus bemoles, pero no por eso el instituto de arbitraje tiene que modificarse, creo yo. Carlos, yo pensé, de los 11 artículos que corresponden ahí al arbitraje individual, muchos iba a arreglar con el reglamento que tenía que emitirse al respecto. Digo yo, tal vez muy ingenuamente pensé que iban a arreglar la definición de cláusula compromisoria. La ley 8937 dice que cláusula arbitral y acuerdo compromisorio arbitraje es exactamente lo mismo, pero no. Lo definieron con que la cláusula compromisoria es la cláusula que se adquiere ya cuando está el conflicto dado. Entonces, amplíenos un poquito más en qué nos da el Código de Trabajo en arbitraje individual complementado con el reglamento a ese capítulo. Y a usted le toca cerrar. Adelante. Ser un gusto, Arturo. Empiezo por agradecer a nuestros invitados, a don Rolando, a don Esteban, Arturo, que nos ayuda en la dirección de la mesa. Yo también soy parte integrante de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y es un gusto y un honor poder tener este tipo de actividades con invitados de este calibre, y esa es la razón también por la cual les damos prioridad en el uso de la palabra y decidió acertadamente Arturo pues cerrar con esta parte del arbitraje individual. Por una razón de respeto hacia Esteban, que planteó una pregunta de cómo podría resolverse un tema como el que formulabas, pues les digo mi opinión. Hay un vacío normativo. Yo creo que el derecho es un organismo, una entidad viva que se complementa, se integra, llena vacíos, porque en definitiva lo que tiene que es dar solución a los ciudadanos de un determinado país de un conflicto que se somete a su jurisdicción para que sea resuelto. Yo creo que en ese caso sería la sala segunda la competente para conocer vía recurso sobre el alcance de ese tema tan quisquilloso y tan peculiar que planteaste. Yo creo que sería la sala por defecto la que es competente para resolver ese tema. Bueno, por lo demás, los felicito a ustedes. No creí que el auditorio tuviera esta presencia tan importante de personas interesadas en el tema, ni que aguantaran hasta tan tarde. Yo voy a tratar de exponer de una manera como es la propia del derecho laboral, que es una manera simple,
Es una manera simple para que la entienda no solo el ducho en la materia, sino también el trabajador. A diferencia de cómo expuso don Rolando, que hizo alusión a 2 artículos, o como lo hizo Esteban, que hacía referencia a 3 artículos, yo voy a tratar de exponer de una manera un tanto distinta, más bien a modo de popurrí. Mi intención es comentar 25, 30 peculiaridades del arbitraje laboral individual, privado, y también hacer un comentario sobre el reglamento si el tiempo nos lo permite. Voy a poner aquí el control de tiempo para no abusar de la paciencia de ustedes y empezamos. Muy bien. Tenemos que ser positivos. El arbitraje individual, que es sobre lo que yo les quiero hablar, debe de prosperar, debe de desarrollarse. Está regulado en el capítulo de derechos y garantías individuales, y suponer que el arbitraje laboral no vaya a funcionar es como que renunciemos al recurso de amparo o al recurso de habeas corpus, es decir, es consustancial de nuestro derecho como ciudadanos. Ciertamente ha sido limitado el arbitraje por la interrelación de los artículos 43, que es el que nos da el derecho, con el 70, que es el que nos da la jurisdicción laboral desde el ámbito constitucional, y el 74, que refiere a la irrenunciabilidad. Es importante tener en cuenta que el 70 y el 74 forman parte de otro capítulo, que es el de garantías no individuales, sino garantías, tiene otro nombre, sociales. Muy bien. El tema es interesante porque la propia Sala Segunda ha venido a un poco, digo yo respetuosamente, a boicotear el tema del arbitraje laboral, diciendo que no se puede porque refiere a temas indiscutibles e irrenunciables. Nuestro bufete tuvo una participación circunstancialmente compleja en el año 2005. Les cuento el caso, pero así en segundos. Un embotellador tiene un contrato con una compañía mercantil, un contrato mercantil que le ofrece servicios de reciclaje. El representante de esa compañía mercantil firma una cláusula arbitral, y más adelante, cuando ese sujeto tiene un conflicto con el embotellador, lo aduce como patrono, lo lleva a la jurisdicción ordinaria laboral, y es entonces cuando la sala se pronuncia en el voto 652 del año 2005, en el sentido de que las cláusulas arbitrales están prohibidas en Costa Rica porque hay un desbalance de poder al momento de la contratación. Como lo decía Esteban, el arbitraje siempre ha existido y siempre ha estado vigente. Lo que hay que hacer es una distinción entre la cláusula arbitral y lo que hoy día se llama como compromiso arbitral, es decir, en presencia de un conflicto desarrollado entre las partes tienen el derecho de acudir a la vía arbitral a resolverlo. Es importante desde la óptica RAC tener en cuenta que el compromiso arbitral violenta toda la teoría RAC a la que estamos acostumbrados, porque el conflicto primeramente se previene, se atiende o en su defecto se contiene. En este momento nosotros estamos abocados a firmar un compromiso arbitral de un conflicto absolutamente escalado, es decir, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercer una cláusula de paz o algún tipo de disposición que les permitiera pues tener planteados vías alternas a un conflicto que les aqueja. Actualmente, y desde un sentido positivista, que es pues el que yo sigo, por lo menos la ley hay que acatarla, y hoy día tenemos ese imperativo legal. Solo por la vía de compromiso arbitral nosotros vamos a ser digamos, aptos de acceder a este derecho constitucional. En mi opinión, el tema de los derechos indiscutibles o irrenunciables pues debería de seguir una línea de pensamiento similar al artículo 457 del Código de Trabajo, que hace alusión a cómo opera la dinámica de la conciliación laboral. Ese artículo dice: en toda conciliación deberán respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras. Es decir, en opinión de mi persona, y se las transmito a ustedes, el arbitraje debería estar un poco más suelto, el arbitraje debería de ser una vía alterna o adecuada, como la llama Miguel,
de resolución de conflictos que opere de esta forma. Si se identifican circunstancias o elementos que son irrenunciables o indisponibles, quienes conforman el tribunal arbitral estarían en necesidad de concederlos al trabajador. No quiero decir con esto que sea la situación actual, que de antemano se rechazan ciertos tópicos, lo cual es en extremo difícil, porque, por ejemplo, un bono que se lleva a discusión en un arbitraje resulta que es absolutamente, digamos, renunciable o apto para ser, digamos, analizado en ese tema. El problema es que si el bono resultó ser periódico, de un monto regular, lo negociaron las partes con ocasión del trabajo, es un asunto salarial y va a tener una repercusión, lógicamente, que impone al tribunal no solo concederlo, sino concederlo con su repercusión en derechos laborales, en mi opinión, irrenunciables o indisponibles. Entonces, esto también abre un portillo también de un recurso de casación, porque el laudo estaría yendo más allá de lo inicialmente planteado, incurriría en un contexto casi de ultra o extra petita, en donde el tribunal se ve abocado a conferir aspectos que en principio fueron limitados en el planteamiento de la pretensión. Y yo quiero ser positivo, o sea, una y otra vez siento un ambiente negativo hacia el arbitraje. Ya lleva un año y no hay un solo arbitraje en el país. De hecho, yo, si no me equivoco, casi estoy seguro de eso, nosotros somos el primer panel arbitral que aborda el tema del arbitraje laboral, no la reforma, sino el arbitraje laboral como tal, y esto debe de cambiar. Pero no quiero decir que sea 100% negativo. En ese viaje que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, desde San José a Liberia, no hemos llegado a Liberia, estamos en Punta Arenas. Es decir, lo que se ha hecho a modo de ley es importante. Estamos en otra dimensión. En el año 2015 había una negativa al arbitraje total y absoluta. Era un derecho que se entendía como vedado, como prohibido. Actualmente está regulado y me parece a mí que esa regulación merece una serie de comentarios y de aportes críticos constructivos como el que estamos haciendo para que se depure y ojalá eventualmente haya una reforma de la reforma donde esa ley pues alcance una efectividad mucho mayor. Particularidades. En cuanto al tema, digamos, de pinceladas que tenemos que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que el arbitraje parte ahora del procedimiento ordinario, se equiparan las condiciones, la debe de seguir. Esto no siempre es al 100%. Recuerden que en el arbitraje, el artículo 525 dice que las audiencias del ordinario laboral serán públicas. Aquí hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que como tribunal arbitral puede haber una persona fuera de la dinámica del arbitraje que diga, bueno, yo quiero entrar. Y si el tribunal se opone, tiene que justificárselo muy bien, por razones que, como dice la ley, aducen a la dignidad de las partes. No va a ser cosa sencilla dependiendo de quién quiera ser el que entre. En el tema de las traducciones, el artículo 464 del Código de Trabajo indica que esas traducciones en el ordinario, si son aportadas por la parte trabajadora, deben de ser facilitadas por parte del tribunal a su costo. Esto no opera así en el ámbito del arbitraje, porque de una vez el reglamento que aborda este tema dice que en materia arbitral no. Lo que son traducciones e intérpretes serán soportados por la parte que los ofrece, aún siendo la parte trabajadora. Las sentencias condenatorias en el ordinario, según entre otros el 567, el 681, 643, indican que deben de tener copia de ese fallo, ya sea a la Caja Costarricense del Seguro Social o a la Inspección General de Trabajo. En materia arbitral, esa copia, hasta donde yo interpreto, no se debe dar, pero sí hay una observación que hace el reglamento en el artículo 50, inciso D, y en el 46, inciso J, donde todo laudo que se ejecute va a tener que llevar copia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a la normativa aplicable, ya lo dijimos, debe seguir los principios propios del derecho de trabajo, va a ser un proceso más flexible, como lo decía don Víctor Garita,
segunda vez que lo referimos en la actividad de hoy. Él decía que hay que distinguir entre el deber del tribunal arbitral. Se me está solicitando resolver un asunto o fallar un asunto. Son cosas diferentes. Cuando yo resuelvo un asunto, yo aplico el derecho y me olvido de las partes, pero cuando yo estoy intentando resolver un tema, tengo que trascender muchas veces el derecho y ser, en la medida de lo posible, pues flexible según sea el interés de las partes. Plazo para laudar. Tengan mucho cuidado. Yo la primera vez que leí esta normativa, pasé por alto y supuse que el plazo para laudar era de 4 meses, como lo decía Esteban, con una posible y única ampliación de 2 meses más, computando un término general de 6 meses. No es así. Si nosotros apelamos al Código de Trabajo, al artículo 518, inciso C, esa resolución que debe dictar el Tribunal Arbitral es de inmediato, finalizadas las conclusiones de las partes. Esto es muy grave, pero mucho, tanto en el ordinario como en el proceso arbitral. Porque si yo, por ejemplo, soy un árbitro unipersonal y ustedes están rindiendo conclusiones y yo sé que al terminar la manifestación de ustedes, el siguiente soy yo fallando el fondo del asunto, yo no les estoy poniendo atención. Ahí el principio de inmediatez se quiebra totalmente. Yo lo que les recomiendo es que prácticamente todo arbitraje laboral va a tener la particularidad, la naturaleza de ser considerado como un proceso complejo, lo cual les va a permitir a ustedes no referirse al fondo del asunto y posponer en unos cuantos días, no más que eso, el dictado del laudo, posiblemente por escrito cuando se lo soliciten las partes. Sí, correcto, así es. Bueno, pero aunque fueran horas, lo importante es poder tener un tiempo de raciocinio y yo no es que sea muy religioso, pero tengo fe. Y digamos, uno de los casos más claros en esto es la condena de nuestro Señor. No quiero entrar en religión, pero por ejemplo, es un juicio público con tribuna. A eso nos expone un tipo de fallo como el que ocurre en materia laboral, que es que se nos mete no sé, una barra, podría ser, familiares, amigos, o en fin, y hay gente que quiere un resultado y que te hace presión y que te mira a los ojos. Caramba, no es fácil, ni para un juez, ni mucho menos para un integrante de un tribunal arbitral si opera en solitario. El reenvío es una figura interesantísima, lo regula el artículo 40 del reglamento. Ocurre que si por razones de forma o fondo la sala segunda identifica que hay violaciones a ciertos derechos indisponibles, puede devolver el asunto para que sea de conocimiento del tribunal arbitral y lo repita sin capacidad de cobrar ningún tipo de honorarios. Esto ya quedó superado, lo puede decir Arturo con toda propiedad. En derecho comercial o en derecho mercantil o en derecho civil, el reenvío ya está en desuso porque se sabe que es zafarle la tabla al tribunal arbitral. El tribunal arbitral está obligado a dar un buen resultado por sus servicios. Es como cuando ustedes piden pintar una casa, tiene que quedar perfecta, o hacer una mesa, no puede tener 3 patas. Tiene que ser un servicio efectivo, y si no lo es, quienes desarrollan ese procedimiento están sujetos a un señalamiento de responsabilidad civil, administrativa, penal, económica, incluso de manera solidaria con el centro con el cual operan. No apoyo yo la figura del reenvío porque otras materias que tienen más experiencia, más tiempo que nosotros en el ámbito arbitral ya lo tienen por superado. Es importante también tener en cuenta que en materia de conflictos jurídicos no hay arbitraje de equidad. Todo arbitraje respecto de conflictos jurídicos tiene que ser de derecho e institucional, siguiendo los principios del Código de Trabajo, según lo indica el artículo 7 del reglamento. Como lo decía don Rolando hace algunos minutos, si no ya horas, van a ser nulos todos aquellos acuerdos que se desarrollen en centros arbitrales no autorizados por la DINARRAC. Esa nulidad es fuerte, esa nulidad implica responsabilidad administrativa, civil o penal y solidariamente por parte de la entidad que los acuerpe para esos efectos.
y no son pocas. Hoy en Costa Rica hay muchas instancias que desarrollan algún tipo de actividad, digamos, conciliatoria o arbitral que debemos supervisar con lupa. Me refiero, se me vienen a la cabeza, juntas de relaciones laborales, organismos de resolución de conflictos de ciertas instancias deportivas, sin señalar ninguna en particular. Tenemos que prestar especial atención a eso. Requisitos para fungir como árbitro. Nos separamos totalmente del principio básico de la 7727, ser abogado y tener 5 años de incorporado al colegio. Actualmente, para poder ejercer el arbitraje, se tiene que ser parte de una lista de árbitros que levanta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo pienso, bueno, yo entré dentro de esa primera lista cuando el concurso solo permitió que 8 personas en el país realizáramos arbitrajes. Luego se disminuyeron los requisitos y se flexibilizó un poco y actualmente se cumplen con más de 20 oferentes. Pero a mí me parece que eso no está del todo bien. Por ejemplo, en nuestro centro, si nosotros ofreciéramos el sistema de arbitraje laboral, que de momento lo tenemos suspendido porque las coordenadas no están claras, a ver, si a mí yo puedo elegir el servicio de Esteban, el servicio de Arturo, el servicio de Rolando, Rosita Abdelnur, Olman Arguedas, José Rafael Fernández, Roberto Iglesias. Es decir, de lo que ellos hagan, yo estoy dispuesto a responder no subsidiariamente, solidariamente con el patrimonio de mi centro o con el mío personal, porque son personas que conocen el ámbito. Pero de la lista que actualmente levanta el Ministerio de Trabajo, con todo respeto, a muchos no los conozco y yo no puedo responsabilizarme por lo que va a hacer Jorge Urbina o María Pérez o Carlos Umaña si yo no lo conozco. Es demasiado lo que está en juego. Y quiero hacer alusión a una cosa adicional. Un doctorado, un arbitraje no te hace a un conciliador. Conozco muchas personas que son muy impetuosas o muy temerosas o muy teóricas y tenemos que tener en cuenta que el arbitraje, lo primero que se hace en el arbitraje jurídico privado es abocar a la conciliación, es decir, el árbitro tiene que ser tan conciliador como cualquiera otro y mucho más. Pero eso no te lo da simplemente un título académico. En mi caso, pues en la organización de la cual formo parte, la mayoría son licenciados y yo a las puertas de mi doctorado, cuando no entiendo algo, les pregunto a ellos y me resuelven mi problema. Es decir, es un tema de competencias y experiencia en el campo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, sigo procurando que los centros privados de arbitraje puedan hacer un levantado de su propia lista de árbitros, como se lo debería de permitir el principio constitucional de libre asociación, que es el 25, o el principio de autonomía de la voluntad del ámbito privado. Se me está acabando el tiempo, voy como por la mitad de la primera parte. Sigo en lo que considero más importante. Si hay un riesgo verdadero, si hay un riesgo real que se debe de evitar en la situación actual del arbitraje, es el arbitraje unipersonal. Por favor, 2 cabezas piensan mejor que una, 3 piensan mejor que una, 4 o las 75 que estamos aquí aportando piensan mejor que una. El arbitraje no es una técnica, el arbitraje laboral, jurídico, individual, no es una técnica que debe de quedar expuesta a que yo me vea abocado a resolver una causa solo. Y tomen en cuenta las circunstancias en que eso ocurre. ¿Cuándo ocurre, entre otras situaciones? Cuando la parte accionante o demandante, si se le pudiera llamar de esa forma, plantea el compromiso arbitral y la demandada no nombra su árbitro o no lo puede costear. En esos escenarios resulta entonces que el tribunal queda como unipersonal y solo se reciben las pruebas de la parte actora. Y la parte actora es la única que puede tomar participación en las audiencias. ¡Por Dios! ¿Dónde está el tema del debido proceso en ese esquema? Pierden todos. Se expone el árbitro de actuar en solitario, expone a una reclamación por afectación al debido proceso que yo considero que tendría toda viabilidad.
creo que eso sinceramente merece una reforma para que no opere así, por lo menos de momento, hasta que la técnica sea mejor conocida y se nutra mejor. Para resolver ese tema, porque no solo se trata de criticar, me parece que una muy buena alternativa es el nombramiento de árbitro si la parte no lo designa, que establece el artículo 29 de la ley RAC, que es decir, se solicita a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que nombre a un árbitro que entre a resolver la causa, y a lo sumo se le puede decir a la parte demandada entonces que hay una presunción de litigio de mala fe, y si gana, pues enhorabuena, y si pierde, además va a ser condenado en costas por esa misma razón, pero queda protegido de sus intereses y participando de lleno en el proceso, que en ese momento es obligatorio. Cosas interesantes, por ejemplo, bueno, ya hablamos de la lista de árbitros de conciencia. En algunos casos el tribunal arbitral puede modificar la pretensión planteada y en conciencia, como ocurre en los conflictos colectivos de carácter económico-social. Una última del montón que quedan. Bueno, la sala primera, en mi opinión, sigue siendo la competente para resolver problemas de competencia. Y bueno, dejemos la parte. ¿Cómo vamos de tiempo, Arturo? Ya para terminar, de lo mucho que quedó, pude abarcar como un 30% de lo que les quería decir. Si tienen oportunidad, hagamos otros conversatorios, hagamos más actividades. Es un derecho que debe de ejercerse a toda luz. Veamos el medio vaso vacío. Yo sé que estamos a un año de la vigencia de la ley, que no ha habido seminarios sobre arbitraje laboral, que no ha habido arbitrajes, pero quizás lo que necesita esto es unos pocos retoques para que de un octágono ya pase a rueda y el asunto empiece a moverse. Qué dicha que vinieron, sigámonos preparando todos y adelante con el arbitraje. Gracias, Carlos. Yo creo que el plazo para laudar que habla el reglamento se refiere al plazo que se tiene desde el momento que se instala el tribunal hasta que se emite el laudo, ¿verdad? La regla, de acuerdo al 610, se va a tener que dictar después de la audiencia y recibir conclusiones, de acuerdo a lo que dice la norma, ¿verdad? Yo no sé por qué no limitamos tanto con plazos si las partes podemos crear el procedimiento. Hay espacio dentro de lo que usted estudió, Carlos, para la aplicación de la libre escogencia del procedimiento, es decir, el árbitro o el tribunal arbitral con las partes decir el procedimiento que vamos a aplicar en este conflicto va a ser de esta y esta forma, vamos a crear un calendario procesal, vamos a dar más audiencias para que se dé más debate de posiciones jurídicas. Es posible, ¿ves? El principio de libre escogencia del procedimiento aplicable al arbitraje laboral individual. Te contesto, yo lo veo 70-30. ¿A qué voy con esto? Imperativamente, el arbitraje jurídico individual debe de seguir las pautas y los principios del ordinario laboral. Yo creo que sí puede haber una calendarización voluntaria entre las partes, pero el tema es que, por ejemplo, los plazos son imperativos. Entonces yo no puedo citar a alguien a una audiencia de pruebas con menos de 5 o 3 días, no recuerdo cuánto es lo que dice el ordinario. Por ponerte un ejemplo particular, en temas de plazos difícilmente se puedan disminuir. También aumentar es difícil, pero lo que yo sí propondría, por ejemplo, si fuera parte de un tribunal arbitral, es con mis compañeros me daría la tarea de concientizarlos para suponer que el plazo máximo para laudar no son 4 meses, son 3. Y de esta forma, pues manejar un gap, un rango de tiempo prudencial más allá de lo que confiere la ley. Por eso te digo 70-30, hay poco espacio de acción, y las pinzas van entrando en el paciente muy ajustadas, pero yo pienso que, como lo dice Esteban, es un ejercicio como la bicicleta, no vamos a andar si no pedaleamos y si no nos caemos un par de veces. Todos esos huecos que están ahí en la ley se tienen que llenar con la ley 7727 y la 8937, aplicando los principios laborales, ¿verdad? Que no creo que vayan a distar mucho de cualquier principio procesal de bilateralidad y concentración y pues debido proceso.
Entonces, para cerrar, como a manera de conclusión, para darles espacio a ustedes ahí para que pregunten, que falta tiempo para dejar que la jurisdicción laboral se asiente un poco a un año, pues sí, para darnos cuenta que tal vez no vaya a funcionar. Si desde el inicio se está moviendo la instrucción muy rápido, pero nos están dando señalamientos para 2019, yo creo que ya ese es el primer signo de que esto no funciona, y esta interpretación o esta aplicación, que esta redacción a estas normas, yo creo que tampoco están ayudando, porque no hace atractivo un mecanismo alterno al jurisdiccional para utilizarlo. Pensemos que si la audiencia lo voy a tener en septiembre de 2019 en un arbitraje, yo podría tenerlo resuelto en febrero del 2019 laudado, ¿verdad? Entonces, pero esto nos amarra y nos quita espacio. Que faltan resoluciones para que nos den una mejor guía de cómo aplicar e interpretar las normas, pues sí, pero si no tenemos casos, no vamos a tener resoluciones, por lo menos que se refieran con relación al arbitraje. ¿Qué nos queda? Que nosotros y ustedes, abogados, escriban muchísimo y den sus opiniones a través de artículos y opiniones, porque si no, no podemos nutrir a los que aplican las normas arbitrales a que sigan por lo menos una línea y un pensamiento, ¿verdad? Eso tiene que ayudar para sustituir lo que ahorita no tenemos. 1, no tenemos cláusulas arbitrales. 2, no tenemos procesos arbitrales. Y sin eso, no tenemos arbitraje. Todos estamos esperando a ver si funciona, si los tribunales, con lo que nos prometieron en las noticias que lo iba a agilizar, se va a dar o no. Estamos esperando eso. Tenemos la vía alterna. No solo arbitraje, también la conciliación y cualquier otro método de resolución alterna. Carlos. Una cosa, un escenario patológico, es decir, usted, cualquiera presentan un arbitraje con el consentimiento de su contraparte a una entidad arbitral. La entidad revisa sus pretensiones, su planteamiento y le dice: yo no puedo entrar en derechos irrenunciables, se le queda por fuera vacaciones, aguinaldo, salario, reclamación de caja, pero le recibo todo lo demás. Entonces vaya usted al ordinario y lo reclama. Usted hace 2 planteamientos paralelos: el arbitraje, que como vimos se tiene que resolver en 6 meses o menos, y el ordinario. Tenga usted la seguridad de que se va a dar el sinsentido de que usted va a quedar, posiblemente si llevaba razón, con los derechos renunciables en su bolsa. ¿Y quién sabe cuándo va a recibir los irrenunciables? A eso nos aboca el ordenamiento jurídico. Es decir, no vamos bien en esa línea de pensamiento. Yes.